¿Cómo dormía la gente en la Edad Media, cuando no había calor de estufas modernas ni camas cómodas? En esas duras condiciones, el descanso nocturno se convertía en un auténtico desafío, donde cada momento de sueño valía su peso en oro. Esta historia te llevará a los oscuros pasillos y las frías chozas de siglos pasados, donde dormir era un lujo y sobrevivir era una lucha diaria. Suscríbete al canal para sumergirte en las realidades de la vida medieval y comprender cómo incluso el proceso más simple, el sueño, podía convertirse en una hazaña heroica. La gente medieval rara vez dormía toda la noche. Su noche se dividió en dos periodos distintos. El primer sueño comenzó poco después del atardecer, cuando el trabajo del día había terminado y el fuego en el hogar se estaba apagando. Este primer tramo de sueño solía durar unas 4 horas y se consideraba la parte más profunda del descanso nocturno. Después del despertar, a menudo entre medianoche y las 2 de la madrugada, llegaba el momento de la llamada vigilia. Este intervalo de tiempo entre sueños no fue considerado extraño. Al contrario, estaba arraigado en la cultura. Durante este momento de tranquilidad, la gente rezaba, encendía la estufa, visitaba a los vecinos o simplemente se sentaba a reflexionar junto a las brasas. Algunos incluso hacían pequeños trabajos, remendando ropa, afilando cuchillos, preparando la comida para la mañana. Los escritores de la época mencionaron esta hora del alma, un momento tranquilo y reflexivo entre sueños. En Francia e Inglaterra se han conservado fuentes que dicen que entre el primer y el segundo sueño, Dios está más cerca. Este periodo también fue un tiempo de intimidad entre los esposos, lejos del bullicio del día, bajo la mirada de los extraños. Después de 1 o 2 horas de vigilia, la gente volvía a dormir, ahora al segundo sueño. Duraba hasta el amanecer, o el canto del primer gallo, hasta que llegaba la hora de volver al granero, al campo o al ganado. Las investigaciones modernas sobre el sueño confirman que este ritmo bifásico puede ser natural para el cuerpo. En ausencia de luz artificial, el propio cuerpo divide el sueño en 2 partes con un despertar natural en mitad de la noche. El historiador Roger Eclose detalla esto como la norma del estilo de vida medieval. La transición a un sueño reparador solo comenzó con la llegada del alumbrado público en la era industrial. La luz artificial, los horarios ajustados de las fábricas y de los ferrocarriles obligaban a la gente a dormir toda la noche sin descanso. Pero en los pueblos y granjas de Europa, el primer y el segundo sueño se conservaron hasta el siglo XIX. Este conocimiento nos permite comprender mejor el ritmo de vida de aquellos tiempos. No fue una época agitada, sino dividida entre descanso y vigilia. Incluso de noche, la noche medieval no era una oscuridad total, sino un tiempo de silencio, una respiración breve entre 2 realidades. Su sueño no era un escape del mundo, sino parte de una vida cotidiana profunda, significativa y muy física. La mayoría de los campesinos no solo no tenían cama, sino tampoco una habitación que pudiera llamarse dormitorio. El lugar principal para dormir era la sala común donde cocinaban, comían, hilaban, remendaban herramientas y pasaban la mayor parte de sus vidas. Había bancos o tablones de madera a lo largo de las paredes, y los que no cabían se acomodaban directamente en el suelo de tierra. Dormían con la misma ropa que usaban durante el día, no tanto por comodidad sino por el frío. La cama estaba hecha de paja o heno metido en sacos, a veces cubierto con lonas bastas o capas viejas. La gente rica tenía colchones de lana de oveja, pero entre los pobres lo más frecuente era que solo hubiera montones de heno. El lugar junto al fuego era especialmente valorado. Allí se colocaban a niños, ancianos y enfermos para mantenerlos calientes por la mañana. No había un límite claro entre las mascotas y las personas. Los pollos, las cabras y los cerdos a menudo dormían en la misma habitación. El vapor caliente que desprendían los animales los salvaba de la humedad y las corrientes de aire del frío invernal. En las casas grandes, a menudo ni siquiera los propietarios tenían un dormitorio separado. Una pantalla o cortina solo creaba una apariencia de privacidad. Las camas como mueble independiente comenzaron a difundirse en los hogares campesinos recién en el siglo XIV. Aún así, eran bajas, de madera y sin colchón en el sentido moderno, de plumas y lana como máximo. En el sur de Europa,
Los campesinos podían dormir en cubiertas de piedra cubiertas con esteras o pieles de oveja. Y en el norte, en los recovecos de los muros, donde el calor de la estufa se conservaba durante más tiempo y había menos corrientes de aire. A veces, para los bebés, hacían cunas colgantes con arpillera fijadas a una viga para alejarlos de los roedores. Por la noche, la puerta se cerraba con un trozo de tela o un montón de trapos, y las ventanas, si las había, se cerraban con contraventanas de madera. El suelo era en su mayor parte de tierra o arcilla. Así que por la mañana la ropa estaba húmeda y era difícil levantarse. En la sala común se oía cualquier crujido, pero el silencio no se consideraba necesario para dormir. Lo principal era la calidez. Hablando, crujiendo, roncando, brasas crepitantes. Todo esto constituyó el tejido sonoro familiar de la noche. El sueño no era un asunto individual sino colectivo, parte de una existencia compartida como el trabajo o la comida. Donde no había muros, los límites entre lo privado y lo público no estaban definidos por puertas, sino por reglas silenciosas y necesidades. La cabaña del campesino no tenía el lujo de la privacidad. Por la noche, el espacio se convertía en un capullo corporal, cálido y común. Marido, mujer, hijos, bebés, ancianos, todos acostados uno al lado del otro a lo largo de la pared o junto a la estufa, juntos, hombro con hombro. A menudo se les unían mascotas, cabras, gallinas o incluso cerdos, especialmente cuando hacía frío. Esta forma de dormir no estaba dictada por la comodidad sino por la supervivencia. Los cuerpos calientes se calientan entre sí mejor que cualquier hogar. Había pocas mantas. Más a menudo, utilizaban mantas hechas en casa o ropa vieja doblada en varias capas. Si había un mes particularmente frío, se quedaban despiertos toda la noche, solo dormitando, dando vueltas en la cama y controlando a los niños. Los recién nacidos no tenían cuna propia. Los sostenían en brazos o los colocaban entre adultos, cubiertos con una manta. Los niños mayores dormían con los pies hacia el fuego, envueltos en tela de saco o en el manto de su padre, empapados de sudor y de lluvia. La abuela o el abuelo, si estaban en casa, se sentaban más cerca del calor y cogían el resto del cuero o lana. Esta convivencia nocturna no solo era una necesidad doméstica, sino también parte de la norma cultural. El concepto de espacio personal en la vida campesina tradicional simplemente no existía. Incluso los recién casados, en los primeros días de su matrimonio, dormían entre los demás con tan solo un trozo de tela encima. Entre la nobleza la situación era diferente. Pero incluso allí, los dormitorios con varias camas eran la norma. Criados, tutores, niños estaban siempre cerca. Para la gente rica de los castillos, un dormitorio podía ser compartido por todas las mujeres de la casa, hermanas, tías, institutrices. En las habitaciones destinadas a los guerreros o secuaces había largos bancos o camas sencillas y los hombres dormían en filas como en los cuarteles. La moral medieval no percibía tal intimidad como algo vergonzoso. Lo principal era observar las prohibiciones rituales. Por ejemplo, en las normas eclesiásticas del siglo XIII hay reglas que prohíben al marido tocar a su esposa en la cama durante los ayunos. Sin embargo, compartir la cama era una cuestión de necesidad, y a nadie le sorprendía que madre e hijo o hermano y hermana durmieran en la misma paja. Los animales también eran considerados parte del círculo doméstico. Una vaca en un rincón bajo un cobertizo, un cerdo en un agujero apisonado con paja. Su aliento y su calor cumplían la misma función que las paredes, que a menudo faltaban. A veces 2 o 3 familias vivían en largas chozas y los niños, sin conocerse entre sí, crecían en ese sueño colectivo. De esta noche juntos surgió una alfabetización corporal especial. Todos sabían dónde estaba su mano, dónde no empujar a la abuela, dónde no empujar al niño. Riendo, hablando, tosiendo y susurrando en la noche. Todo era parte de ese sueño vivo y de muchas voces. Fue solo en mitad de la noche, cuando finalmente todos se quedaron dormidos, que se produjo una pausa en la que se pudieron oír respiraciones y brasas crepitantes. No fue solo un sueño. Era una forma de parentesco. Cansado y fuerte, arraigado en el cuerpo y el trabajo. Y aunque nadie durmiera tan bien como sueña un hombre del siglo XXI,
Cada mañana se despertaban juntos y seguían viviendo. En una cabaña de pueblo medieval no había colchones de plumas ni muelles. En lugar de ello se utilizó cualquier cosa que pudiera suavizar la rigidez de las tablas o la tierra compactada. La variante más común era la paja. Se colocaba envuelto en tela de saco, lino viejo o simplemente se apilaba en el suelo. La paja se cambiaba raramente, una vez por temporada, y a veces incluso menos. Y al final del invierno, se convirtió en un lecho compactado y espinoso, lleno de migas, polvo e insectos. Los que tenían oportunidad ponían encima pieles de oveja o trozos de lana gruesa hechos en casa. La piel no solo los mantenía calientes, sino que también repelía pulgas y chinches. El olor de piel de oveja superó el olor humano. La suavidad de semejante cama era cuestionable, pero los campesinos estaban satisfechos con ella. El cuerpo se acostumbró a la rigidez desde la infancia. En las estaciones más cálidas, utilizaban manojos de hierba seca, musgo o incluso trapos viejos reunidos en un gran fardo. Las familias pobres a menudo dormían directamente sobre las tablas con solo una camisa y una mano debajo de la cabeza en lugar de una almohada. En algunas regiones de Europa utilizaban esteras de caña o colchones de lino rellenos de heno podrido, una solución barata pero de corta duración. Se conocen casos en que en un rincón de la cabaña se levantó especialmente un suelo sobre troncos, un podio de madera para protegerlo de la humedad. Sobre dicho podio colocaban cojines de trapo y ponían arpillera entre las tablas para evitar que entrara el aire. Esta estructura se llamaba top chan o simplemente cama. Fue construido junto a la estufa para aprovechar su calor residual. La gente de los pueblos ricos tenía camas reales en sus casas, pero incluso ellos a menudo carecían de colchón, según tenemos entendido. Se solía utilizar una gran bolsa de lona rellena de plumas o lana, si estaba disponible. Pero incluso estos colchones de plumas requieren ser ventilados y cubiertos con regularidad, de lo contrario se reproducirían parásitos y aparecería un olor a podrido. A veces se utilizaban guadles, redes para dormir estiradas sobre un marco de madera sobre el que se colocaban esteras de paja. Estas estructuras eran especialmente populares en el sur de Europa, donde no se necesitaba tanto aislamiento. Los monasterios y los soldados a menudo utilizaban sacos de tela gruesa llenos de tierra seca o cenizas cuando estaban en campaña. Los propios tablones, especialmente en edificios fríos, no aislaban el calor y se congelaban fácilmente. Por eso, a menudo se colocaba una capa adicional de tela debajo de los pies. Para evitar el dolor de espalda, utilizaban un acolchado especial, manojos de lana retorcidos que se colocaban debajo de la espalda baja. En las regiones del norte, por ejemplo en Escandinavia, se utilizaban tablas sobre las que se colocaban pieles de animales del norte: alce, oso y lobo. Estas pieles se guardaban, se transmitían de generación en generación y se utilizaban únicamente en los inviernos más duros o para los niños. En las tierras eslavas también se utilizaban suelos caseros hechos de cáñamo, lana y trapos, a menudo con restos de hollín y polvo de horno. Esta manera de hacer la cama no era solo una medida forzada, sino también una parte de la artesanía popular. Las amas de casa cosían ellas mismas las bolsas, secaban la paja, la rellenaban y la limpiaban. Fueron ellos quienes eligieron qué hierbas añadir al heno: manzanilla, ajenjo o hierba de San Juan para repeler insectos y dormir mejor. Este colchón no era duradero, sino fruto de la experiencia, la adaptación y el ingenio campesino. No tenía la comodidad a la que se han acostumbrado los descendientes, pero tenía lo necesario para dormir después de un día duro. Calor, aunque áspero, y cansancio, que hace que uno se duerma más rápido que cualquier consuelo. Durmieron profundamente, cuerpo a cuerpo, rodeados de los olores de la tierra, de los animales y de la estufa, sabiendo que mañana volvería a haber trabajo y otra vez paja. En invierno, el hombre medieval no conocía ni las mantas de plumas ni el vellón. Se cubría con lo que lograba ahorrar, coser o conseguir durante el verano. Los más comunes eran viejas capas de lana, capas de viaje y retazos de lino grueso heredados de los padres. Si la tela era demasiado fina, se doblaba en varias capas, se ataba con una cuerda y se colocaba sobre el pecho, las piernas o la espalda para mantener al menos un poco el calor. Los campesinos utilizan a menudo sacos de lino o cáñamo hechos de grano o harina,
cuidadosamente volteados y rellenos de paja o trapos. Algunas familias recogían retazos de ropa vieja y los cosían para confeccionar mantas de retazos en las que cada parche era un recordatorio de tiempos difíciles. Las pieles de oveja de lana hechas a mano se consideraban casi un lujo, especialmente si eran enteras y suaves. Se conservaron como herencia. En el norte de Europa se utilizaban pieles de animales de mayor tamaño: cabras, lobos, osos, cálidos pero pesados con un olor y gordura característicos. No solo mantenían el calor, sino que también repelían a los insectos, por lo que eran especialmente favoritos en invierno en la cabaña donde a menudo vivían las pulgas. Las mujeres secaban y trataban las pieles según sus propias recetas. Algunos los frotaban con sal, otros con tinturas de corteza para matar el olor. A veces incluso se utilizaban esteras de paja. No se colocaban debajo del cuerpo, sino encima, como capa aislante, especialmente durante las heladas severas. Se sabía que la paja seca calentaba y, combinada con tela, creaba una capa casi completa similar a una manta. Algunos cosían mangas largas de tela, las rellenaban con lana o heno y las colocaban a lo largo del cuerpo para evitar fugas de calor por los bordes. En los monasterios y en las casas de los ricos se utilizaban tejidos de lana gruesos, como el paño o el drap, comprados a los tejedores o intercambiados por comida. Estas mantas a menudo se teñían de colores oscuros, como granate, marrón y azul, porque duraban más tiempo y parecían más cálidas. En los meses de invierno, los monjes se cubrían con largas túnicas, incluso por la noche, porque las mantas escaseaban y el frío era casi tan frío como en los campos. A menudo, toda la familia estaba cubierta con una gran tela bajo la cual subían todos juntos, acostados muy juntos unos contra otros. El calor se transmitía a través de sus cuerpos. Los niños estaban arropados entre sus padres o bajo una manta, envueltos con sus cabezas como un capullo, de lo contrario sus mejillas se congelarían. En inviernos especialmente duros también se guardaban bajo la manta cabras y cachorros. Cualquier criatura cálida podría ayudar a mantener el calor. Existía la creencia de que si compartías refugio con alguien, el invierno no te llevaría. Esta sabiduría popular se transmitió en cuentos y proverbios. Algunas familias utilizaban separadores de tela para crear un compartimento tipo compartimento. Era más fácil mantener el calor y la tela servía al mismo tiempo de paredes y de mantas. La gente más pudiente a veces pedía cortinas gruesas sobre sus camas. Los toldos servirían para mantener alejadas las corrientes de aire y mantener el aire cálido. Las imágenes antiguas muestran que incluso los reyes dormían bajo varias capas de tela, a menudo con almohadillas de piel y capas encima. Los hallazgos arqueológicos indican que en los siglos V y V se valoraban especialmente las colchas con plumón de ganso, pero solo unos pocos podían permitírselo. La gente común se las arreglaba sin ninguna suavidad, utilizando todo lo que no se mojaba ni se pudría, hasta el último trozo. Este tipo de vida enseña creatividad. El hombre buscaba calor no en la comodidad, sino en los restos, en las capas, en los cuerpos de los seres queridos, en las pieles y en las chaquetas viejas. El calor se obtenía del trabajo, de la proximidad, de la capacidad de ponerse todo a la vez, desde una camisa vieja hasta un trozo de tela de saco. Incluso media piel de oveja o un simple trapo podrían convertirse en una manta si afuera hiciera mucho frío y la estufa estuviera fría. Y a pesar de todo esto, el sueño seguía llegando porque mi cuerpo estaba cansado al límite y mi cabeza sabía que tenía que levantarme de nuevo por la mañana. Y así tuvo que taparse como pudo y dormir bajo una piel, bajo una capa, con un perro a sus pies y el frío fuera del muro. Cuando el invierno llegaba antes del atardecer y las paredes empezaban a respirar hielo, la gente buscaba cualquier forma de entrar en calor, incluso antes de la invención de las estufas calentadoras. Uno de los métodos más simples y confiables era colocar piedras o ladrillos calientes en la cama, una parte esencial de la vida invernal. Los calentaban en una estufa o al fuego, luego los envolvían en trapos, telas viejas, arpillera o piel para no quemar la piel. Estos calentadores caseros se colocaban a los pies o en el centro de la cama unos minutos antes de acostarse para calentar la paja, las tablas o las pieles. En las noches especialmente frías, los apretaban contra ellos de inmediato,
tratando con cuidado de aprovechar al máximo el calor antes de que escapara en la oscuridad de la noche. En el norte de Inglaterra y Escandinavia, este método se consideraba casi un ritual, e incluso tenía sus propias reglas. Niños, una piedra más pequeña; mujeres, 2 pequeñas. Los campesinos a menudo utilizaban ladrillos de hornos destruidos o piedras del río, planas y redondeadas. Estos ladrillos se calentaron rápidamente y se enfriaron durante mucho tiempo. Los historiadores han encontrado restos de hollín y carbón en mantas y tablas antiguas, lo que indica que dichas técnicas se utilizaban a menudo. Las piedras no solo calentaban el cuerpo, sino que también lo protegían de la humedad. Si la cama estaba mojada, su calor evaporaba el exceso de humedad. Esto era especialmente importante en las viviendas con techo de paja o tierra, donde el agua podía venir desde abajo y el frío podía venir de todos lados. Algunas familias ponían unas piedras calientes en grandes ollas y las dejaban en la cabecera, una especie de calefacción para la noche. En monasterios y castillos se utilizaron variantes más sofisticadas. Calientapiés metálicos, cajas con brasas envueltas en tela, que luego se convirtieron en el calientacamas. Pero el metal era escaso en los hogares campesinos, por lo que la piedra siguió siendo el principal ayudante en la lucha invernal por el calor. Las mujeres tenían cuidado de mantener el orden. Para evitar que los niños se quemaran, se colocaban piedras calientes en el rincón más alejado de la cama y se cubrían con paños gruesos. A veces las piedras se utilizaban durante el día. Los colocaban de rodillas mientras hilaban o remendaban las redes, especialmente para las personas mayores o que no soportaban bien el frío.